Nuevo episodio de Filo y Contrafilo, eh, temporada otoño 2025, día movido en Argentina, con muchas novedades político y económicas. Estamos acá con el equipo completo, estamos con Enzo, quien les habla Daniel, Raúl Capibara Argento y David Jungle en una posición un poco infrecuente, una posición peligrosa, una posición, no sé, expuesta, diría yo. Pero está. Buenas noches a todos y todas. Disculpame. Sí, ¿podemos saber por qué está así el compañero David Jungle? Mirá, según me contaba esta mañana, ya al mediodía, la cosa con respecto a él no estaba muy cristalina. Me decía Raúl, Ah, qué lindo. no estaba muy cristalina Georgieva. Estaba bastante Está muy nublada, está Cristina. opacada. Su figura opacada y como que le rehuía la mirada a Raúl. Me dijo Raúl, che, yo no sé qué le pasa. Claro, como hubo anuncios Sí. políticos fuertes hace un rato, te imaginas que ahora no quiere dar la cara. Porque nomás no quería venir. Al final Raúl lo convenció, dice, dale, vamos, no importa, ya está. Y si ahora no quiere dar la cara, en las próximas semanas. Mirá, y no quiere dar la cara. ¿Viste cómo son los gorilas? Sí. Dice, no, yo no lo voté después. Yo, claro, no, yo, ¿qué pasó? Pero, Yo soy apolítico. yo soy apolítico, pero vos lo votaste. ¿Qué votaste? Votaste un modelo político, económico, social, cultural, etcétera, etcétera, de un país como la Argentina, que es parte del mundo, y empiezan a jugar a estas cuestiones. Eso es lo que tiene que entender este 20% que van y vienen y te definen elección. Te definen una elección y después quedamos todos así, pegados, ¿viste? Canutos. Como estamos, esto no es nuevo. Estas medidas, estas novedades que tenemos de hoy. El gran déjà vu del que venimos hablando. El gran déjà vu, muy bien, Daniel, totalmente. Hemos hecho ¿Cuántas capítulos veces la vivimos? con fragmentos de Plata Dulce, de la película Plata Dulce, para mostrar justamente que esto ya se vivió no una, sino varias veces en la historia reciente argentina. Es increíble. ¿No será esta República Argencísifo? ¿Sabes que estaba pensando en esa metáfora? El muchacho subiendo la bola a la piedra, llegando arriba, después bajando y volviendo a subir infinitamente. Infinitamente. Bueno, nos remite a la temporeidad, así lo llamaba Heidegger, la experiencia del tiempo de la antigüedad, que era circular. Era circular. Nosotros estamos acostumbrados al tiempo lineal a partir de la matriz judeocristiana, de un horizonte, de un escatón, de un más allá y demás. Pero los griegos decían, no sabemos si vivimos antes o después de la guerra de Troya. Claro. Argentina es así, es en Grecia. Exacto. Sí, pero dejando un poquito de lado la cuestión. Sí, sin el acervo cultural. Del acervo teológico judeo-cristiano y filosófico griego, del cual nosotros geográficamente muy lejos, aunque tenemos la influencia cultural, que no vamos a negarla, pero tenemos nuestra propia realidad, que nos golpea todos los años, y década tras década hacemos, ¿viste? Un pasito para adelante y dos pasitos para atrás. Esto me recuerda mucho a algunas de las canciones de María Elena Walsh, En el reino del revés, por ejemplo. Sí, y otras tantas. O algunos ritmos centroamericanos que dicen así, un pasito para adelante, dos pasitos para atrás. Y dos pasitos para atrás, ¿viste? El juego de la hoja, retrocede 10 casilleros, arranca de nuevo. Tarjeta amarilla, 5 años afuera de la cancha. Te sacan del partido. Ahora siempre lo mismo, ¿eh? Es lo que no entiende. Este 20% de la sociedad muy colonizada, Daniel. Yo te digo, a ver, la emprendo con ellos desde una perspectiva filosófico-política y ciudadana. Pero personalmente no tengo nada contra ellos. No, es una diferencia, digamos,
Más que diferencias políticas puedo tener con un marxista, sí, con un radical ayornado a los tiempos, un radical con peluca de hoy. Puedo tener con otro de la coalición cívica, que son los levantamanos funcionales al gran ñorce que tenemos en la Casa Rosada, que votan todos juntos, ¿viste? Le aprueban todo. Con ellos puedo tener debate político, se supone, y no hablo en ninguno en particular. Pero si están ocupando una banca, supongo que algo deben tener para una discusión, algo debe haber para por lo menos plantear un debate político. Con ellos puedo discutir, no hay ningún problema, debatir constructivamente. Pero, a ver, si a vos te dicen antes de una elección, alguien, cualquiera sea, que vas a cobrar en dólares, que la culpa la tiene la política. Por ejemplo, te digo estos dos. Y que yo voy a destruir el Estado desde adentro porque soy el topo que lo vino a destruir. Con esos tres, mirá, te hablo de estos tres nada más. Y blandiendo una motosierra, hago actos de campaña. Y yo veo a la gente que está allí, digo, ay. Vos, Daniel, te pregunto a vos querés que yo debata políticamente con esa gente que está... Y no hay, digamos, no, discúlpame, perdón. Si dos boxeadores te juro, Daniel, me voy a comer una pizza, vamos a comer una pizza, nos tomamos una birra y hablamos de filosofía, pero hablo con vos, por ahí no, y podemos discutir. Seguramente vamos a tener miradas distintas. Pero con ese ABC que te marqué recién, si vos votaste a un candidato porque te dijo en un país periférico que te vas a cobrar en dólares, que va a destruir el Estado, o sea, te va a destruir a vos, y vos lo votás, y dice, los voy a hacer motosierra en mano, discúlpame, ¿qué querés que debata? Yo no tengo nada que decir. Nada, absolutamente nada. Me retiro, me quedo en el partido de fútbol. Nunca fue tan clara la motivación emotiva y pasional de un voto. O sea, justamente alguien que encarnaba la bronca, el rompamos todo, con ningún argumento más allá de justamente la frustración y el resentimiento muchas veces. Ahí quedó claramente, si bien siempre todas las decisiones humanas, y en particular el voto está teñida de emociones, de emotividad. Lo tengo yo y no está mal. Todos, nunca quedó tan claro que en este caso era una emoción muy negativa. A ver, pero del otro lado, yo el otro día hablaba así, medio, viste, suave y por arriba, rozando y decoté. Charla epidérmica. Evidentemente, este otro había dirigido su papeleta hacia el lado oscuro de la luna. No me lo dijo. Y de todas maneras digo, pero escúchame, digo, no, dice, acá dice, hay que convencerse, hay que trabajar. Y bueno, a ver. Sí, Argentina es así. Es como decir, acá hay que convencerse, cuando tenés sed tenés que tomar agua. Digo, por ejemplo, a ver, hay que trabajar. Chocolandia. No estamos discutiendo si hay que trabajar o no. Lo que estamos, al menos lo que yo intentaba decirle, que había modelos políticos, económicos y sociales que apuntan a fortalecer no solo la existencia y la posibilidad y la oportunidad de que vos tengas un trabajo, sino también que ese empleo sea bien remunerado y dotado de una batería de derechos que garantice tu integridad humana y ciudadana en esta polis. ¿Está bien? Mirá, no es muy difícil. Ahora, si me decía, hay que laburar, ¿a qué precio? ¿En qué condiciones? Porque en la revolución industrial en Europa también laburaban. Sí, 14 horas al día. No, 18 horas al día. 18 horas al día, en lugares non santos, infrahumano, el inframundo. Un sueldo de subsistencia o inferior. Inferiores. Increíble. Esclavismo. Slaving, dirían los anglos, ¿no? Pero con esclavizando. Slave. El esclavo, como era, el esclavo
propiamente dicho, como era propiedad del amo, tenía que mantenerlo. Entonces tenía que darle a morfar. Mínimamente darle, tomá, comete un sándwich y volvé. El trabajador independiente. Apurate, descansá un rato. El trabajador libre no tiene la subsistencia biológica asegurada. No la tiene. No en absoluto. No en absoluto. Es más, el sistema, yo ya lo llamo postindustrial, en el que estamos viviendo y que se viene perfilando desde hace décadas a nivel mundial en Occidente, ya que le gusta tanto hablar de Occidente, ¿viste? Somos occidentales. Bueno, el postindustrialismo ha visto, desde mi óptica, en los últimos 15, 20 años, no sé si coincidimos, Daniel, hemos visto y estamos viendo cómo en aquellos estados centrales de Occidente, el Estado y su rol activo y presente desde la década del 60, 50, después de la Segunda Guerra Mundial, con el welfare state, del estado de bienestar, viene en franca retirada y se está replegando. Sí, y van avanzando las posiciones dominantes de las grandes corporaciones transnacionales, que van abandonando el ya viejo hoy esquema de la producción industrial para derivar en otras vertientes generadas por el propio sistema capitalista, que es el mundo financiero, el de las grandes finanzas, sobre el cual nos hemos explayado en muchos episodios. Aquí explicando que, bueno, para hacerlo cortita y no quiero retrotraerme a esos episodios porque nos llevaría otra vez un programa y va a ser repetitivo. Pero básicamente se trata de mover papeles de grandes corporaciones financieras, grandes bancos occidentales para llenarse de guita. Muevo papeles y me lleno de guita, no necesito para una. Se acabó la chimenea y la fábrica y el laburo. O sea que, como decía esta escritora de profundo análisis político, filosófico, Viviane Forestier, creo que alguna vez la nombramos acá, y escribió un libro allá por los 90, llamado El horror económico, y decía, todos somos víctimas de este horror económico, en aquel momento, sí. 1990, estamos en el 2025, pasaron 35 años, no le pifió en nada. Y justamente tocaba estas cuestiones, ¿no? Hacia dónde derivaba el capitalismo occidental, a través de las crisis, entre comillas, que las crisis en realidad, las crisis son para el populus, no para ellos. Fíjate que siempre aparece el Estado, que está en retirada para defender los intereses ciudadanos, sí está presente para estas crisis creadas por el mismo sistema y los factores de poder globales, que llegado el momento dice, bueno, me tengo que blanquear, dame la guita. ¿A quién va? Al Estado. Acá y en todo el mundo, ¿eh? Sí, privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Y socializar las pérdidas. Y esta mujer decía, ahora vamos a hablar del ciudadano común, del hombre común, del hombre del primer mundo, del ciudadano del primer mundo, occidental, y también del periférico como nosotros, que somos estados débiles, semicoloniales, de enorme dependencia, y sin la voluntad política, como en este caso particular de la Argentina, de encontrar variantes o alternativas a ese modelo del coloniaje. Porque ese es el problema. La cuestión sigue siendo históricamente la misma, Daniel. Liberación o dependencia, patria sí, colonia no. Querés una sociedad próspera, con desarrollo. Después no te quejes que no tenés. ¡Ay, el hospital no anda! ¡Uy, la ruta tiene pozo! ¡Uy, no, el tren no andaba, ahora no anda más! Pero, flaco, estás votando. ¿A quién votaste? Y te seguís comiendo y vas atrás de la zanahoria de los hegemones analógicos y después llevados acá a través de XX herramientas digitales donde te infectan brevemente en 10 segundos, te dice este feo, este bueno, este malo, vota por acá y de a poco te van creando el sentido. Construyen el sentido y construyen una realidad que no es tal, sino que es una ficción donde mucha gente de buena fe entra, participa, come y se alimenta, y después la encuentran en la calle. Y es más pobre que yo, ¿eh? Y sacan la bandera de lo que no saben ni siquiera qué es. Y eso es lo más terrible, ¿eh?
¿Viste cuando vos pegás un eslogan? En el 78 era los argentinos somos derechos humanos, sacó la dictadura. Y había stickers en todos los autos. Plu, 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 te lo repartían así. Estábamos en plena dictadura, Daniel, yo la viví, no me la contaron. En el momento más duro de esa época, donde organismos de derechos humanos ya tenían puesto el ojo en la violación a los derechos humanos en Argentina y la desaparición forzada de personas, la tortura, los muertes, los centros clandestinos de detención, los campos de concentración, acá, en nuestro país, los tipos salen con los argentinos somos derechos humanos. Digo, el relato de la época. Fíjate cómo construyen siempre sentido. Aún para tapar la muerte. Aún para ponerle sombra a los torturados, a los masacrados. Ahora, siempre son lo mismo, ¿eh? Históricamente en la Argentina. Siempre son lo mismo desde hace 200 años. Por eso me cuesta entender a esta altura del partido cómo no somos capaces de generar, de darle forma desde la dirigencia política a las estructuras del Estado que marquen las bases, los cimientos y la edificación de un Estado realmente democrático y sometido al derecho, no a la farsa institucional. Porque si no, andamos por la vida y por la historia presente, porque esto ya es historia lo que estamos hablando, Daniel, y lo que vendrá pendulando. Y bueno, ahora lo que pasa es que la gente le creyó. ¿Cómo la gente le creyó? ¿Qué es eso? ¿A quién le crees? A los factores de poder que te arman un producto de marketing y te lo difunden porque tienen los fierros, como decía Néstor Kirchner. Me saco el sombrero que no lo tengo, imaginario sombrero. Cuando decía ahora no es el ejército de ocupación el que con lo que cuenta, ahora cuentan con los medios de comunicación, con la tapa de los diarios hegemónicos, ¿sí? Con esto. Era un visionario, ya lo sabemos. Más anteriormente en el tiempo que él, otro dirigente político del peronismo, John William Cook, ¿qué decía? Decía muchas cosas. Pero algo respecto que tenía que ver con esto, que me quedó entre otras cosas. Dice, bueno, en la Argentina el diccionario lo tiene la oligarquía y lo escribe ella. Bueno, sí. Digo, eso, a ver. Por la misma época, Roland Barthes en Francia decía lo mismo. Quien domina, domina. O sea, el que maneja el código del lenguaje y los semantemas y la sintaxis está manejando las condiciones de posibilidad de la generación de sentido. Y justamente el sentido es lo que puede existir o lo que no. Los seres humanos concebimos lo que existe y lo que no a partir del lenguaje. Somos la única especie que puede pensar en algo que no está físicamente en un lugar. Claro. La capacidad de abstracción. Bueno, y justamente quien domina, quien puede incidir sobre esa facultad y sobre esas reglas de generación de sentido, está incidiendo sobre la realidad más determinante del género humano. Absolutamente de acuerdo, es así. Buena mención esa de Barthes, del francés. ¿Está bien? Sí. Es más, tiene una butada, una provocación que es el lenguaje fascista, como para, digamos, sintetizarlo de un modo provocativo, pero justamente todo lo instaurado, todo lo fosilizado en el lenguaje, en particular en el sentido común, las metáforas fosilizadas que olvidamos que son metáforas, son conceptos que están ahí y que no son gratuitos. A alguien le interesó que estuvieran ahí y orientan la mirada para un determinado lugar. Claro, es así, tal cual. Estaba pensando que, volviendo al tema de la globalización y del mundo financiero postcapitalista del que estábamos hablando y del cual somos víctimas, no solo la Argentina ni los países periféricos, sino aún como decíamos recién, como decía
Los países centrales ya están sufriendo estas cuestiones, ¿viste? Decía esta Viviane Forestier que, a diferencia de la época de la Revolución Industrial, el problema del hombre común hoy ya no es ser explotado, entre paréntesis, como en la Revolución Industrial, sino es ni siquiera ser explotable. Ese es el problema. Clave, núcleo. ¿Sí? Profundo. Elemental. El problema es que el hombre ya ni siquiera es explotable en este modelo, proyecto, sistema impuesto y generado por el capitalismo financiero. Porque antes se peleaba, ¿no? Para lograr conquistas, la muerte de las mujeres en Chicago, de ahí el 1 de mayo, mal no recuerdo. ¿Está bien? Sí. Bueno. Prendieron fuego en la fábrica. Prendieron fuego en la fábrica, porque peleaban por un trabajo digno, humano. Sí. Bueno, fueron arrasadas por el fuego. Cerraron la fábrica y le tiraron llama. Que ardan. Porque el 1 de mayo se festeja, se conmemora, digo yo. Yo conmemoro el 1 de mayo. En nuestro país tiene otra, además de ese signo internacional del hecho histórico, tiene la connotación natural propia que produjo el peronismo el 1 de mayo. ¿Está bien? Por la conquista de y llevada a la Constitución, luego borrada y dejada en el 14 bis con un renglón. Por estos sátrapas. Los que hoy no dan la cara. Sí. Hoy no dan la cara. Ahí están. Se borran. ¿Querés que redondeemos? Pues llevamos 22 minutos. No, me das manija. Bueno, ahora me querés cortar en Secoira. Está bien, pero no. Me cortás en Secoira. Vos, a ver, lo veo a este tipo. No sé. Sí, este muchacho. Este muchacho se toma el palo. Menos mal que lo tengo a Raúl. Raúl, aguante, cumpa. Acá David Changel es como nuestro ministro de Economía, que después de inundar al país se va a tomar sola Punta del Este, ¿viste? Por ejemplo. Yo no tengo nada que ver con esto. No, yo no sé. Ahora, acaban de decir, mirá, yo escuché poco, el próximo programita vamos a ver porque voy a poner la sarta de cosas que van a pasar hoy, porque el lunes llega el virrey, que es el secretario del Tesoro de Estados Unidos. O sea, el virrey llega y va a anunciar, y va a poner en blanco sobre negro, supongo, cuáles son las pautas a seguir, como buena semicolonia que somos, y con un gobierno que adhiere absolutamente desde antes de llegar al gobierno. Sí, digamos, esta reflexión... Ellos avisaron, ¿viste? Digo, mi ídola es Margaret Thatcher. La Malvinas, digo, otras no son argentinas, le pertenece a los Kelper. Bueno, flaco, entonces cuando vayamos a la cancha, por favor, aquellos que votan para ese lado, no canden los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Porque hay una enorme contradicción en sí misma. Y a mí eso como que me pone mal. Disculpame. Disculpame. Porque son hermanos. Pero no solo los pibes de esa época que los que sobrevivieron tienen mi edad. Sí, estamos a pocos días del 2 de abril. Pero no solo es la cuestión de admirar a Margaret Thatcher, sino decir públicamente en un discurso oficial que es relevante la voluntad de los habitantes de la isla. Pero por eso digo, prácticamente decir, bueno, los Kelper que decidan si quieren ser argentinos o no y que voten. Son usurpadores. Hermano. Son impuestos por el Imperio Británico. Y reportan a su majestad la reina. A ver, ¿de qué estamos hablando? Todas estas consideraciones que venimos haciendo sobre la dependencia, sobre la estructura económica, sobre el capitalismo mundial y la geopolítica, tienen motivación en algo que, si bien es coyuntural, va a tener consecuencias a lo largo del tiempo, que son, por un lado, una reconfiguración del sistema económico mundial a partir de esta guerra de aranceles. Lo está viendo, la guerra comercial. Por ahora es comercial. Por ahora es comercial, pero bueno, pues ya de por sí es el fin de la globalización comercial. O sea, si bien el flujo de capitales va a continuar, el flujo de mercancías ya no va a ser el mismo, por más que Trump se eche detrás y demás. Eso por un lado. Y respecto a lo local, se acaba de anunciar, esto está siendo grabado un 11 de abril, que Argentina va a tener 20.000 millones más de deuda. Claro. Para que los amigos del sí, ya sabemos. Mirá, lo que ya vivimos en vamos a ver, tenemos para hacer 10 episodios más sobre el origen de la deuda externa de Argentina y la influencia del Fondo Monetario como herramienta financiera, política financiera del imperio anglosajón para los países subordinados y los que consideran sus colonias, y en el caso particular, parte del patio trasero, Daniel. Entonces esto es más viejo que la humedad.
Disculpame, no es con vos. No. No es con vos, pero viste. Pero lo hemos hablado varias Lo hemos hablado. Los orígenes. Y lo seguimos hablando. Lo lamentable es que tenemos que seguir hablando sobre lo que va ocurriendo, que es lo mismo que viene pasando. Históricamente, cada vez que estos chicos son ungidos por el voto popular o con las armas, como antes. O con el clásico golpe de Estado, que lo hacían antes. Sí, pero hemos hablado. Ahora han conquistado sus mentes. Hemos hablado de la historia. O buena parte de ellos. Yo creo en la recuperación, ¿eh? No estoy haciendo que no se entienda, malentienda o malinterprete lo que estamos hablando. Yo creo que va a haber una recuperación de la identidad nacional, del ser nacional y nuevamente otra vez a ubicarnos en la senda. Lo que sucede es que va a ser muy difícil. Sí, ya lo aviso, ¿eh? Seguiremos en el péndulo. Esa es la desgracia. Bueno, veamos qué herramientas deberá recrear el movimiento nacional si llega alguna vez, otra vez, a gobernar y a conducir los resortes del Estado para plantearle a la sociedad un rumbo mucho más previsible en materia institucional. Daniel, estoy hablando de una reforma constitucional. Hay cosas que son insoportables porque no tienen nada que ver con el Estado de Derecho. Al menos como lo concebimos nosotros. No debe haber lugar para los traidores y a los vendepatria. Y eso se puede regular en la Constitución. El endeudamiento acá. Pero se ve una ley ya está. Y se la pasaron por... Bueno, el endeudado. Cualquiera de estos chicos viene y te saca 45 mil millones de dólares y te lo vende como una fiesta. Y hoy se abrazan y están todos contentos. Un decreto que dice, autoriza al Poder Ejecutivo a hacer lo que quiera en materia de deuda. Bueno, formalmente pasó. Pero no hay que decir las condiciones. Las condiciones, ¿cuáles? Bueno, es lo que debe regularse. Y yo vuelvo a repetir. Se está haciendo la vista gorda, tan gorda, que acá pasan elefantas embarazadas y nadie la ve.